Antes de comenzar, quiero agradecerles por todo su apoyo. Hoy les traigo un relato aterrador que no querrán perderse. Así que tómense un asiento, porque lo que van a escuchar les pondrá los pelos de punta. Empecemos. Era un joven como muchos, con una pasión ardiente por el fútbol que le ardía en el pecho desde que tenía memoria. Cada tarde, después de la escuela, corría hacia el campo de tierra donde sus amigos ya lo esperaban. Allí, con una pelota desgastada y sueños grandes, él se sumergía en el juego, driblando, chutando y lanzando en una danza constante. Pero a pesar de su dedicación, siempre había algo que le faltaba. Sus compañeros, aunque le gustaba jugar con ellos, lo ignoraban cuando se trataba de elegir equipos. Esa sensación de ser el último en ser seleccionado le calaba hondo. Sus entrenamientos eran intensos, pasaba horas corriendo, perfeccionando su tiro y aprendiendo estrategias. Sin embargo, la presión aumentaba. Su familia enfrentaba problemas financieros y él sentía que la única salida era convertirse en una estrella del fútbol. Pero con cada partido, con cada intento fallido de impresionar, la desesperanza crecía en su interior. La fama y el reconocimiento se habían vuelto sus únicas motivaciones. Se pasaba noches enteras soñando con multitudes vitoreando su nombre, pero cada día despertaba a la misma realidad, un chico talentoso pero invisible. Recordaba las burlas de sus compañeros, sus risas al verlo fallar un penalti y la humillación de ser rechazado por los equipos de la escuela. La presión de no destacar se hacía cada vez más pesada, y su anhelo por ser aceptado se volvía angustiante. Su situación personal también pesaba. En casa, los gritos por deudas impagas resonaban como un eco constante. Él sabía que su familia depositaba esperanzas en su futuro. Cada día, al salir de casa, sentía que sus sueños se entrelazaban con la necesidad de ser el salvador. Y si tuviera el talento necesario, y si pudiera hacer que todo cambiara, pensaba. Pero esa desesperación lo conducía hacia una oscuridad de la que no era consciente. Una noche tormentosa, mientras se entrenaba solo en el campo, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, y los relámpagos iluminaron la oscuridad. Frustrado y cansado, se sentó sobre el césped mojado, preguntándose si todo su esfuerzo valdría la pena. Fue en ese instante que, de entre las sombras, apareció una figura imponente. Vestía un traje negro con detalles en rojo, y su sonrisa era tanto seductora como aterradora. «He estado observándote», dijo la figura con una voz suave y profunda. «Sé lo que deseas. La fama, el amor del público, el éxito. Todo está al alcance de tu mano». Era el diablo. Ofreció un pacto, habilidades extraordinarias, la gloria de ser una estrella del fútbol y el amor incondicional de los aficionados, todo a cambio de algo que él aún no valoraba, su alma. La tentación era abrumadora. Mirando el cielo, el joven sintió que la lluvia caía como un manto purificador. Fue un momento de decisión, desesperado, aceptó. A partir de ese día, el cambio fue asombroso. Cada vez que tocaba el balón, parecía que la magia fluía a través de él. Anotaba goles espectaculares que dejaban a todos boquiabiertos. Las cámaras lo seguían, las entrevistas se multiplicaban y los aficionados lo adoraban. Con sus amigos celebrando a su lado, el joven sintió una felicidad que nunca antes había conocido. Las luces de la fama iluminaban su vida, y el reconocimiento que siempre había deseado finalmente era suyo. Sin embargo, a medida que su estrella brillaba más intensamente, la oscuridad comenzaba a acecharlo. En medio de la celebración, a menudo sentía una punzada de vacío, como si algo esencial se estuviera desvaneciendo en su interior. Atrapado entre la euforia y la soledad, se daba cuenta de que lo que había ganado venía con un costo invisible. Con el tiempo, empezaron a surgir las consecuencias del pacto. Las noches de insomnio se convirtieron en pesadillas, visiones del diablo se colaban en sus sueños, recordándole que su alma era su precio. La alegría se mezclaba con un profundo miedo. Sus antiguos amigos comenzaron a desaparecer de su vida,
ya no le hablaban, como si su éxito les recordara su propia mediocridad. Se sentía cada vez más aislado, atrapado en un mundo que había deseado pero que se estaba volviendo en su contra. Un día, al salir de un evento, se encontró con un grupo de sus viejos compañeros. Al principio, todo parecía normal, pero pronto las sonrisas se tornaron en miradas de desprecio. «Nos olvidaste», le dijeron. «Te has convertido en lo que siempre dijiste que no serías». En ese momento, el peso del pacto lo aplastó. El eco de sus palabras resonaba en su mente. ¿Era esto lo que realmente quería? A medida que su fama se disparaba, su humanidad comenzaba a desvanecerse. Las voces del pasado lo atormentaban, y su alma, una vez vibrante, ahora era un susurro apagado. La realidad lo golpeó con fuerza. El diablo estaba cerca, y su tiempo se estaba acabando. En un enfrentamiento final, se vio cara a cara con la figura que le había ofrecido todo. «Es hora de reclamar lo que es mío», le dijo el diablo, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. El joven, sintiéndose acorralado, sabía que debía elegir: mantener su fama y ceder completamente a la oscuridad, o renunciar a todo y recuperar su humanidad. Su corazón latía con fuerza mientras sopesaba su decisión, sintiendo la vida que aún le quedaba en juego. En ese instante, todo estaba en la balanza, y el destino lo esperaba. Mientras la figura del diablo se acercaba, el joven sintió que el aire se volvía denso y frío. Cada palabra que salía de sus labios era como un recordatorio de su desesperación y la trampa en la que había caído. «Tus sueños se han hecho realidad, pero hay un precio que pagar. Tu alma está en mis manos, y no hay marcha atrás». La risa del diablo resonó en su mente, un eco aterrador que lo hizo dudar. A pesar de la situación, el joven recordó por qué había tomado esa decisión. La presión, el rechazo constante, la necesidad de escapar de una vida que parecía condenada a la mediocridad. «¿Qué haré si renuncio a todo? Volveré a ser el chico al que todos ignoraban», pensó. Pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que la fama que había anhelado se había convertido en una cadena que lo mantenía atado a una oscuridad cada vez más profunda. Mientras se debatía en su mente, el diablo, viendo su confusión, decidió jugar su última carta. «Piensa en todo lo que has ganado. La gloria, la atención, el amor de los fans. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo eso, a cambiar tu vida por un susurro del pasado?» Cada palabra era un veneno que entraba en su corazón, y él sintió que la tristeza y la soledad se apoderaban de su ser. Los recuerdos de sus viejos amigos comenzaron a invadir su mente, imágenes de risas compartidas y juegos en el campo de tierra. Pero esas imágenes pronto se distorsionaron, convirtiéndose en susurros burlones que se reían de su ambición desmedida. El joven sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando? No puedo perder a mis amigos, a la gente que me importa. Pero la fama, nunca creí que me sentiría tan solo en la cima». El diablo, alimentándose de su angustia, se acercó más. «No tienes que hacerlo solo. Puedo darte lo que necesitas: compañía, admiración. Solo tienes que aceptar mi regalo por completo». En ese instante, el joven sintió la tentación de sucumbir. La soledad era abrumadora, y la idea de ceder a la oscuridad parecía más seductora que enfrentarse a la realidad de su elección. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. Recordó la promesa que había hecho a sí mismo de nunca perder su humanidad, de no convertirse en alguien a quien no reconociera. «No», murmuró, con la voz temblorosa pero firme. «No puedo aceptar esto. No puedo dejar que me roben lo que soy». El diablo frunció el ceño, su rostro cambiando, revelando una furia que había estado escondida detrás de su fachada seductora. «Eres un tonto. Has rechazado una oportunidad única. Pero no pienses que esto termina aquí. Te daré un tiempo. Un último desafío. Si no puedes demostrar que eres digno de tu fama, tu alma será mía. Y pagarás un precio aún mayor». Con un gesto de su mano, el entorno cambió. El joven se encontró de vuelta en el campo,
pero todo estaba diferente. El sol brillaba intensamente, pero había un aire de inquietud. La multitud estaba allí, pero eran sombras, sus rostros desdibujados y sin vida. Él era el centro de atención, pero la euforia que sentía era vacía, como una burbuja que estaba a punto de estallar. Comenzó a jugar un partido, pero en lugar de sus compañeros de equipo, solo había figuras fantasmales. Cada vez que hacía un pase, la bola se desvanecía, como si la realidad misma lo estuviera traicionando. Las sombras lo miraban, sus miradas eran de decepción. El joven sintió un pánico creciente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? La presión aumentaba y cada error resonaba en su mente como un eco ensordecedor. En medio de este caos, una voz familiar lo llamó. Era un amigo de su infancia, aquel que siempre había creído en él. No dejes que te arrastre la oscuridad. Recuerda quién eres. Las palabras de su amigo fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta, pero eran solo un destello. En un instante, la figura del diablo apareció de nuevo, sonriendo con satisfacción. ¿Ves? No puedes escapar de tu destino. Te dije que no sería fácil. Cada momento que pasas aquí, pierdes un pedazo de tu alma. El joven se sentía atrapado, cada vez más agobiado por la presión de la multitud y la sombra de su propio miedo. Pero esa voz persistía en su mente. No soy solo un jugador de fútbol. Soy más que eso. Debo encontrar la manera de liberar mi alma, de recuperar mi humanidad. En un acto de desesperación, miró a su alrededor y gritó, «Basta, no permitiré que esto me defina». Con una fuerza renovada, se lanzó hacia el campo. A cada paso, las sombras comenzaron a desvanecerse. Era como si la determinación de su corazón estuviera rompiendo el hechizo que lo mantenía cautivo. Sin embargo, el diablo no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Eres un necio. Crees que puedes romper el pacto, pero la verdad es que ya has hecho la elección. Tu camino está marcado, y yo seré quien lo guíe. Mientras corría, se dio cuenta de que sus antiguos amigos y compañeros de equipo eran parte de su fortaleza. Los llamó, invocando sus recuerdos. «Venid, ayudadme». En ese momento, sus rostros comenzaron a emerger de la niebla y su energía se intensificó. Sentía su apoyo, y la oscuridad que lo rodeaba comenzó a debilitarse. Sin embargo, el desafío que le había planteado el diablo estaba lejos de concluir. Con cada paso que daba, el joven debía enfrentarse a sus propios miedos, a su deseo insaciable de fama y al vacío que había dejado atrás. En medio del caos, una pregunta latía en su corazón: ¿podría realmente romper el pacto, o estaba destinado a ser un esclavo de su ambición? Las sombras estaban ahí, observándolo, esperando que fallara. Mientras el desafío continuaba, el joven se dio cuenta de que la batalla no solo era contra el diablo, sino también contra la parte de él que había cedido a la oscuridad. Era un viaje de redención, un enfrentamiento no solo con su destino, sino con las decisiones que lo habían llevado a ese punto. La multitud empezaba a cobrar forma, y cada rostro que reconocía le daba la fuerza necesaria para avanzar. Con cada drible, cada tiro, se sentía más conectado con su esencia, más alejado de la sombra que había estado persiguiéndolo. El campo se iluminó con una nueva energía, y aunque el diablo lo acechaba en la distancia, él sabía que tenía el poder de cambiar su destino. La presión de la fama seguía presente, pero esta vez, en lugar de asustarlo, la abrazaba. Era un recordatorio de lo que había luchado por lograr. Y mientras se preparaba para dar su siguiente jugada, comprendió que su verdadera batalla apenas comenzaba. La fama podría haber sido un sueño, pero su humanidad era lo que realmente importaba. La decisión entre el camino de la oscuridad y el de la luz lo estaba esperando. Con cada paso, el joven avanzaba hacia su destino, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, no se rendiría. Su alma estaba en juego, y la lucha apenas comenzaba. El ambiente en el campo se volvía cada vez más intenso. Las sombras seguían acechando, susurros sombríos que amenazaban con arrastrarlo hacia la oscuridad.
Cada vez que el joven miraba hacia atrás, veía la figura del diablo observándolo, esperando el momento en que cedería, cuando su determinación flaquearía. Pero en su interior, una llama de esperanza crecía. Con el apoyo de sus amigos, comenzaba a recordar no solo la alegría del fútbol, sino también el verdadero significado de su pasión. No era solo un juego para él, era una forma de conectar con las personas, de expresarse, de ser parte de algo más grande. En sus recuerdos, veía a su madre sonriendo desde las gradas, su padre dándole consejos sobre cómo mejorar su juego. Esa conexión lo llenaba de energía y estaba decidido a usarla en su lucha. Mientras se preparaba para un nuevo desafío en el campo, el joven notó algo extraño. La atmósfera cambió y una neblina oscura se extendió sobre el terreno. Las sombras comenzaron a moverse, danzando como si tuvieran vida propia. En ese instante, el joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras el miedo comenzaba a infiltrarse en su mente. Pero en lugar de dejar que ese miedo lo paralizara, respiró hondo y recordó a sus amigos la razón por la que estaba luchando. El diablo, al ver su creciente determinación, decidió intensificar su ataque. ¿Crees que puedes escapar de mí? Tu alma ya es mía. Solo te estoy dando la oportunidad de disfrutar del juego antes de que lo pierdas todo. Con un movimiento de su mano, invocó a figuras del pasado, manifestaciones de su miedo y sus fracasos. Aparecieron sus compañeros de equipo, pero eran versiones distorsionadas de ellos mismos, burlándose, recordándole cada error que había cometido. Nunca serás lo suficientemente bueno. Siempre serás un perdedor, resonaban sus voces. El joven sintió que la presión aumentaba. No puedo dejar que esto me afecte, se dijo. Se concentró en el balón, en cómo se sentía al tocarlo, en la emoción de driblar y disparar. No soy un perdedor. Soy más que esto, gritó, intentando sobreponerse al coro de voces negativas. Y cuando volvió a mirar, se dio cuenta de que, aunque esas sombras podían ser aterradoras, no tenían poder sobre él a menos que él se lo permitiera. Con cada drible, cada pase que realizaba, la neblina comenzaba a disiparse. Las figuras distorsionadas se desvanecían lentamente, reemplazadas por los rostros familiares de sus verdaderos amigos, aquellos que lo habían apoyado desde el principio. Con cada acción, recuperaba un pedazo de su alma y la fuerza que había estado buscando emergía de su interior. Sin embargo, el diablo no estaba dispuesto a rendirse. Esto es solo el comienzo. Te he dado la oportunidad de brillar, pero no te permitiré tener tu alma de vuelta tan fácilmente. Al pronunciar estas palabras, el campo comenzó a transformarse y el escenario cambió a un estadio masivo, lleno de miles de personas vitoreando su nombre. Las luces brillaban y la presión de la fama se hacía palpable, más intensa que nunca. Mientras el joven se encontraba en el centro del campo, sintió como la multitud lo absorbía, pero en lugar de ser un alivio, se convirtió en una carga. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La fama podía ser dulce, pero también era venenosa. Despierta, gritó una voz en su mente, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las sombras aún acechaban. Esto es una ilusión, pensó, luchando por recordar quién era realmente. En un arrebato de valentía, comenzó a correr por el campo, dejando atrás el estruendo de la multitud. Se sentía ligero, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Pero a medida que se alejaba, la figura del diablo apareció nuevamente, bloqueando su camino. ¿Crees que puedes escapar de mí, verdad? La fama y el éxito siempre tendrán un precio, y estoy aquí para cobrártelo. El joven, con el corazón palpitante, supo que tenía que enfrentar al diablo de una vez por todas. No voy a dejar que me arruines, exclamó, su voz resonando en el aire. Pero la figura del diablo se rió, una risa que reverberaba como un eco aterrador. Eres un iluso. Tu ambición es tu debilidad, y siempre lo ha sido. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, pero esta vez el joven se sintió diferente. En lugar de dejar que el miedo lo consumiera,
Recordó todas las veces que había luchado, todas las veces que se había levantado después de caer. Puedo ser más que esto. Puedo ser un buen jugador y una buena persona, se dijo. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más decidido a recuperar lo que le pertenecía. A medida que se acercaba al diablo, sintió que la neblina oscura se retiraba. La luz comenzaba a brillar a su alrededor, una luz que representaba su humanidad, su deseo de hacer lo correcto. Voy a enfrentar esta batalla, y no me rendiré, declaró. En un último intento por someterlo, el diablo extendió su mano y le mostró una visión, una vida llena de gloria, donde el joven sería aclamado como un héroe. Todo esto puede ser tuyo. Solo tienes que dejar que me lleve tu alma. El joven, al ver esa imagen, sintió una oleada de tentación, pero al instante recordó su verdadera razón para jugar. No era solo por la fama, sino por el amor al fútbol y el deseo de conectar con otros. No, no quiero eso, gritó con todas sus fuerzas. La luz a su alrededor se intensificó, y con cada grito, el poder del diablo parecía desvanecerse. Las sombras se retorcían, intentando mantener su control, pero el joven se había vuelto imparable. La conexión con su esencia, su humanidad, era más fuerte que cualquier pacto que hubiera hecho. El diablo, viendo que su poder estaba disminuyendo, intentó un último truco. Si renuncias a tu deseo de ser un gran jugador, si te dejas llevar por la mediocridad, te devolveré tu alma. La tentación era fuerte, pero el joven sabía que eso no era lo que realmente quería. La mediocridad nunca había sido su objetivo, su pasión por el fútbol era genuina, y no iba a dejar que un pacto lo definiera. En ese momento de revelación, el joven se plantó firme. No renunciaré a mis sueños, pero tampoco permitiré que me destruyan. Mi alma es lo más valioso que tengo, y no dejaré que me la quites. La luz que lo rodeaba se volvió brillante y pura, creando una barrera entre él y el diablo. El joven corrió hacia adelante, empujando con fuerza contra la sombra que lo rodeaba. Con cada paso, sentía cómo la conexión con sus amigos y familiares se reforzaba, su amor por el juego brillando con una intensidad renovada. La figura del diablo retrocedía, su rostro distorsionado por la ira y la frustración. En un último intento, el diablo lanzó una sombra oscura hacia él, un ataque desesperado por mantenerlo bajo control. Pero el joven, con su nuevo poder, desvió la sombra con un movimiento de su mano. No puedes controlarme, proclamó, su voz resonando con confianza. La luz comenzó a consumir la oscuridad, y el joven supo que estaba en el camino correcto. El ambiente cambió una vez más. Se encontraba nuevamente en el campo, rodeado por sus amigos, quienes lo animaban a seguir adelante. La conexión con ellos era palpable, y se dio cuenta de que la verdadera victoria no radicaba en la fama o el éxito, sino en mantener su humanidad intacta. La batalla contra el diablo no solo era su lucha, sino también la lucha de cada persona que alguna vez se sintió atrapada en sus propias ambiciones. Mientras la figura del diablo desaparecía en la distancia, una nueva determinación llenó su corazón. No voy a rendirme. Este es solo el comienzo. Se dio cuenta de que aún quedaba mucho por recorrer, pero tenía la fuerza y el apoyo de quienes lo rodeaban. Con cada paso que daba, sentía que su alma se liberaba más, un testimonio de su lucha y su deseo de ser algo más que solo un jugador de fútbol. La lucha había terminado, pero su viaje apenas comenzaba, y estaba decidido a hacerlo con honor y valentía. El joven se levantó con renovada fuerza, sintiendo el latido de su corazón resonar en su pecho como un tambor de guerra. La figura del diablo se había desvanecido, pero su presencia seguía sintiéndose en el aire, como un eco persistente de lo que había enfrentado. A su alrededor, sus amigos lo miraban con preocupación y admiración, y sintió la calidez de su apoyo fluyendo a través de él. ¿Estás bien?, preguntó uno de sus amigos, un chico que había estado a su lado desde el principio. Te vimos pelear contra algo que parecía imposible. El joven respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo inundaban. Estoy bien, respondió,
aunque sabía que no era del todo cierto. La lucha contra el diablo había dejado marcas en su alma, y aunque había ganado esa batalla, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El éxito que había alcanzado seguía ahí, brillando con una intensidad innegable, pero ahora sabía que tenía que ser más cauteloso. Solo quiero volver a jugar, dijo, sintiendo el peso de sus palabras. Volver al campo, a la simplicidad del juego que amaba, donde cada pase y cada tiro representaban no solo su ambición, sino su esencia misma. Sin embargo, la sombra del pacto aún lo seguía. Las noches se convirtieron en momentos de incertidumbre, donde las visiones del diablo se manifestaban en sus sueños, burlándose de su felicidad recién descubierta. Cada vez que cerraba los ojos, la risa del diablo resonaba en su mente, recordándole que había algo más en juego. La fama y el éxito no eran solo una bendición, eran una carga que lo perseguiría hasta que pudiera enfrentar su verdadera naturaleza. Una noche, mientras se preparaba para el entrenamiento, decidió enfrentar su miedo de una vez por todas. Se dirigió al campo vacío donde había pasado tantas horas, ensayando sus movimientos, soñando con ser una estrella. La luna brillaba intensamente, y el aire frío lo rodeaba como un manto. Caminó hacia el centro del campo, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies. Aquí, en este lugar sagrado, sentía que podría confrontar al diablo de una manera diferente. ¿Qué quieres de mí?, gritó al vacío, su voz resonando en la noche. ¿Qué más puedes hacerme? Ya he pagado un precio muy alto. Las sombras se movieron a su alrededor, y por un momento, sintió que podría haber estado hablando en vano. Pero entonces, una risa baja y profunda surgió de la oscuridad. Siempre querrás más, querido joven, respondió una voz seductora. Tu alma es un tesoro que nunca se puede saciar. Cada logro te dejará con más hambre, y yo estoy aquí para alimentarte. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quiero más, declaró con firmeza. No quiero un éxito vacío. Solo quiero jugar y disfrutar del deporte que amo. Pero la respuesta del diablo fue una risa burlona que se extendió en el aire, como un eco aterrador. ¿Realmente crees que puedes escapar de tu destino? Cada jugador que brilla en el campo ha hecho un pacto en algún momento de su vida, una elección que lo lleva a la cima, pero siempre con un costo. Te he dado la oportunidad de ser un héroe, y eso es algo que no podrás olvidar. En ese instante, el joven sintió una mezcla de desafío y miedo. ¿Era cierto? ¿Podía liberarse de las cadenas del pacto simplemente ignorando su existencia? ¿O estaba condenado a ser un prisionero de su propia ambición? Tal vez deberías preguntarte, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ser verdaderamente feliz?, continuó el diablo, acercándose desde las sombras. Su figura era tentadora, con una presencia que desbordaba carisma y oscuridad. La fama tiene un precio, pero también hay recompensas, ¿no sientes el poder que te rodea? El joven sintió que el aire se volvía denso, como si las mismas sombras estuvieran empujándolo hacia la tentación. Pero recordó las palabras de su madre, los momentos de alegría compartidos en el campo, la pureza del juego. No quería que la fama lo definiera. Quería ser recordado por su pasión, no por un pacto. Te puedo dar todo lo que desees, el amor del público, la gloria eterna, incluso la oportunidad de cambiar el destino de aquellos que te rodean, dijo el diablo, extendiendo su mano en un gesto que parecía casi amable. Solo necesitas darme lo que me pertenece. Tu alma es un precio bajo a cambio de toda esa grandeza. El joven miró la mano del diablo, sintiendo la tentación fluir a través de él. Pero en el fondo de su ser, sabía que la verdadera grandeza no se obtenía a través de tratos oscuros. Era una elección que debía hacer él mismo, a pesar de las dificultades que enfrentara. No, gritó, sacudiendo la cabeza. No voy a dejar que me manipules. No voy a permitir que tu sombra se interponga en mi camino. La verdadera felicidad no se encuentra en la fama, sino en el amor por lo que hago, en ser un buen amigo y en el compañerismo que comparto en el campo.
Con sus palabras, la luz comenzó a brillar con más intensidad y las sombras que lo rodeaban retrocedieron un poco. Sin embargo, el diablo no estaba listo para rendirse. Te enfrentas a fuerzas que no comprendes. Tu ambición te destruirá, y yo estaré aquí para recoger las piezas. Pero el joven, con su nueva resolución, no se dejó intimidar. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que enfrentarse a la tentación en cada paso. Las noches estarían llenas de visiones y susurros, pero ahora contaba con el apoyo de sus amigos y el amor por el fútbol. Mientras el campo brillaba a su alrededor, se sintió más fuerte que nunca. El amor por el juego lo envolvía, y la risa de sus amigos resonaba en su mente. Esa era la verdadera victoria, no la gloria del estadio ni los aplausos de la multitud, sino la satisfacción de ser auténtico y fiel a sí mismo. Con una determinación renovada, decidió que, sin importar los desafíos que enfrentara, lucharía por mantener su alma y su humanidad intactas. Se dirigió hacia el horizonte, listo para enfrentar la siguiente etapa de su viaje. Sabía que la lucha no había terminado, pero ahora tenía un propósito claro: recuperar su vida y seguir persiguiendo sus sueños, sin importar el costo. A medida que el sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando el campo con un nuevo día, el joven sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Con cada paso hacia adelante, la sombra del diablo se desvanecía un poco más, y él estaba decidido a hacer del fútbol un lugar donde la verdadera pasión y la amistad prevalecieran sobre la ambición oscura. Con el sol brillando intensamente sobre el campo, el joven sintió que cada rayo de luz traía consigo una nueva esperanza. Había hecho su elección, renunciar a la tentación del pacto y luchar por su propia felicidad, pero la sombra del diablo aún lo acechaba, y la lucha apenas comenzaba. Los entrenamientos continuaron, pero algo había cambiado en su enfoque. Cada vez que pisaba el campo, se recordaba a sí mismo que la verdadera grandeza no se medía por la fama o los aplausos, sino por el amor por el juego. Sin embargo, la presión seguía acechando. La gente a su alrededor parecía ansiar la historia del joven que había hecho un pacto con el diablo, y no dejaban de hablar de su reciente éxito en las redes sociales. ¿Cómo es posible que haya mejorado tan rápido?, murmuraban algunos. Debe haber algo detrás de su talento. El joven trató de ignorar los rumores, pero era difícil. La duda empezaba a infiltrarse en su mente como una serpiente que se desliza en las sombras. ¿Qué pensarían sus amigos? ¿Y qué pasaría si el diablo decidía reclamar su parte del pacto después de todo? A pesar de su esfuerzo, los días se convirtieron en noches llenas de inquietud. Las pesadillas regresaron, cada vez más vívidas y aterradoras. En ellas, veía su reflejo en el campo, pero estaba cubierto de sombras y oscuridad. La figura del diablo se reía de él, recordándole lo que había dejado escapar. Te dije que el éxito siempre tendría un costo, susurraba el diablo en sus sueños. Mira cómo te esfuerzas por ignorarme, pero no puedo ser olvidado. Estás destinado a ser mío. Despertaba en medio de la noche, bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. Se levantaba y miraba por la ventana, buscando la claridad que el amanecer traería. Las palabras del diablo seguían resonando en su mente, y se preguntaba si alguna vez podría escapar de su influencia. En su corazón, sabía que debía seguir luchando, pero la batalla no era solo contra el diablo, también era contra la inseguridad que había estado cultivando dentro de sí mismo. Con el paso de los días, el joven comenzó a notar que sus relaciones se volvían más tensas. Sus amigos, que una vez lo apoyaron incondicionalmente, comenzaban a distanciarse. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora eran cortas y llenas de incomodidad. Tal vez solo estemos un poco celosos, intentó consolar a uno de ellos, pero incluso sus propias palabras sonaban vacías. La verdad era que había cambiado. La presión de ser el centro de atención estaba empezando a afectar su personalidad, y no quería perder a aquellos que realmente le importaban. Una noche, decidió organizar una reunión en su casa, una especie de regreso a las raíces.
Quería recordar cómo era disfrutar del fútbol sin la presión de ser un ícono. Preparó algunos bocadillos, puso música y, cuando sus amigos llegaron, intentó relajar el ambiente. Sin embargo, la tensión era palpable. Te has vuelto una estrella, y eso es genial, pero, comenzó uno de sus amigos, y su voz se apagó. ¿Pero qué, acaso no puedes estar feliz por mí?, respondió el joven, sintiendo una punzada en su corazón. Es solo que, no eres el mismo. Antes compartías tus sueños con nosotros, y ahora parece que solo te importa el éxito, dijo otro, cruzando los brazos. Eso no es cierto, insistió, sintiendo la frustración burbujear en su interior. Sigo siendo el mismo, solo que las cosas han cambiado. Y el precio que estás pagando, agregó un tercer amigo, su mirada seria. Sabes que la fama no lo es todo, ¿verdad? En ese momento, las palabras del diablo resonaron en su mente. Cada amigo que pierdes es un costo de tu éxito. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser reconocido, había empezado a alejarse de lo que realmente importaba. Pero, ¿qué podía hacer para cambiarlo? La tristeza se apoderó de él y sintió una profunda soledad. Con cada comentario hiriente, el joven se dio cuenta de que había algo más en juego que simplemente el fútbol. Estaba luchando por su alma, su esencia y la conexión que tenía con las personas que realmente importaban. El diablo no solo había tratado de apoderarse de su éxito, sino también de su humanidad. Decidido a recuperar lo que había perdido, propuso una nueva idea. ¿Qué tal si organizamos un partido amistoso? Un juego en el que podamos divertirnos, como solíamos hacerlo. Sin presión, solo por el amor al deporte. Sus amigos se miraron entre sí, y poco a poco, la tensión se disolvió. Me parece una gran idea, dijo uno, sonriendo. Volvamos a los días simples, sin los focos ni la presión de ser alguien. Así, comenzó la planificación del partido, y mientras lo hacía, el joven sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Podía ver la luz al final del túnel. Sin embargo, en el fondo, sabía que el diablo no lo dejaría ir tan fácilmente. A medida que el día del partido se acercaba, la ansiedad también lo hacía. Recordaba las palabras del diablo y la sombra que lo había estado siguiendo. Mientras se preparaba, sus pesadillas comenzaron a intensificarse. Imágenes de su éxito brillando intensamente, seguidas de la oscuridad que lo rodeaba, lo dejaban cada vez más inquieto. Finalmente, llegó el día del partido. El campo estaba lleno de risas y alegría, y su corazón latía con fuerza al ver a sus amigos. Con cada pase y cada tiro, comenzó a sentir que la verdadera alegría del fútbol regresaba a su vida. Pero en el fondo de su mente, la voz del diablo seguía susurrando. No puedes escapar de mí. Siempre estaré aquí, y si te alejas demasiado, el precio que pagarás será más alto de lo que imaginas. Durante el juego, el joven se dio cuenta de que cada momento de alegría era también un recordatorio del costo de su pacto. Cuando anotó un gol espectacular, el estallido de alegría fue instantáneo, pero la sombra del diablo se deslizaba a su alrededor, recordándole que el éxito era un camino solitario. Mientras el juego continuaba, el joven luchaba por mantenerse en el presente, disfrutando de la camaradería y la diversión. Pero la presión de la fama seguía acechando, y la línea entre lo que deseaba y lo que había elegido se hacía cada vez más delgada. Sin embargo, cada sonrisa de sus amigos, cada risa compartida, le recordaba que había algo más importante que la fama, el amor por el juego y las relaciones que había formado. La tensión del partido aumentaba, y cuando el silbato final sonó, hubo una explosión de alegría. Sin embargo, en ese momento de triunfo, el joven sintió una fría ráfaga de aire que lo atravesó, como si una sombra hubiera cruzado su corazón. Al mirar hacia el costado, vio una figura oscura al borde del campo, observándolo con ojos ardientes. El diablo estaba allí, con una sonrisa burlona en su rostro. Disfruta de tu victoria, querido joven, pero no olvides que siempre estoy aquí, esperando a que te desvías de tu camino. La fama siempre tiene un precio, y un día, el costo será tuyo.
Esa amenaza resonó en su mente mientras se unía a sus amigos en la celebración. A pesar de la alegría del momento, sabía que la lucha no había terminado. Aún le quedaba un camino por recorrer, y aunque había dado un paso importante hacia la redención, el pacto seguía presente, acechando en la oscuridad. Con el resplandor del sol descendiendo en el horizonte, el joven sintió una mezcla de alegría y ansiedad. La celebración con sus amigos había revitalizado su amor por el fútbol, pero la sombra del diablo no se había disipado. Su presencia seguía acechando, como un eco persistente de una advertencia que no podía ignorar. La noche se acercaba, y el joven se encontró solo en su habitación, con los ecos de la risa de sus amigos aún resonando en su mente. Había tomado una decisión, no dejaría que el miedo ni la tentación lo controlaran. Sin embargo, sabía que el diablo siempre había estado ahí, aguardando su oportunidad. Las palabras del ser oscuro seguían retumbando en su mente, y la tensión era casi palpable. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió enfrentar al diablo una vez más. Sabía que no podía continuar huyendo de su sombra. En su corazón, sentía que tenía que poner fin a esta lucha de una vez por todas. Se sentó en su cama, respirando profundamente, y cerró los ojos, dispuesto a invocar la presencia que lo había atormentado. Al abrir los ojos, se encontró en un campo vacío, con una luna llena iluminando el escenario. Era el mismo campo donde había hecho su pacto, y el aire estaba cargado de una energía densa y oscura. De repente, el diablo apareció ante él, con una sonrisa astuta en su rostro. «Vaya, parece que estás decidido a enfrentarme de nuevo. ¿Qué es lo que deseas ahora, joven estrella?», preguntó, su voz una mezcla de burla y seducción. «Quiero romper este pacto», declaró el joven, sintiendo una oleada de determinación. «No quiero tu fama, ni tu poder. Solo quiero recuperar mi vida, mis amigos y mi amor por el juego. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias». El diablo se rió, un sonido profundo y resonante que reverberó en el aire. ¿Romper el pacto? No es tan simple. Tu alma me pertenece, y yo no suelto fácilmente lo que he adquirido. Pero tengo algo más valioso que mi fama, insistió el joven, sintiendo una nueva fuerza en su voz. Tengo el amor por el fútbol, la pasión por jugar, y el apoyo de mis amigos. Ese es el verdadero tesoro, no la fama que me has ofrecido. El diablo lo miró con interés. Ah, el poder de la amistad y la pasión. Interesante. Pero, ¿realmente crees que eso puede competir con lo que puedo ofrecerte? La fama, el respeto, la admiración de todos. Todo lo que has deseado está al alcance de tu mano. No, ya no quiero eso, respondió el joven, su voz firme. He visto el precio que hay que pagar, y no estoy dispuesto a perder más de lo que ya he perdido. Si debo enfrentarte y perder, que así sea. El diablo se acercó, y el joven sintió la oscuridad a su alrededor. Pero en ese momento, recordó las risas de sus amigos, el amor por el juego y la libertad que había sentido en el campo. Todo eso le dio el valor que necesitaba para enfrentar al ser oscuro. Tu desafío es interesante, pero sabes que siempre hay un precio, dijo el diablo, sus ojos resplandeciendo con una luz siniestra. Si rompes este pacto, te enfrentarás a la pérdida de tu éxito, y tu vida podría no ser la misma. Lo acepto, dijo el joven, sintiendo que la decisión que había tomado era la correcta. Prefiero vivir una vida normal, que arriesgar mi alma por un éxito efímero. El diablo sonrió, una sonrisa que parecía una mezcla de respeto y burla. Muy bien, entonces. Acepto tu desafío. Pero recuerda, la oscuridad siempre busca una manera de volver. Y aunque rompas el pacto, estaré aquí, esperando a que caigas de nuevo en la tentación. Con esas palabras, el campo comenzó a desvanecerse, y el joven sintió una presión en su pecho, como si un peso se levantara de sus hombros. La oscuridad que lo había seguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, pero su corazón todavía latía con fuerza. Despertó en su habitación, sintiéndose ligero y libre.
La sensación de haber tomado una decisión importante lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver el futuro con esperanza. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Decidido a reconectar con sus amigos, salió de su casa y se dirigió al campo donde habían jugado el partido. Al llegar, los vio a todos allí, riendo y disfrutando del juego. Sintió una oleada de alegría y gratitud. Había recuperado lo que más amaba, la pasión por el fútbol y la amistad de aquellos que realmente importaban. «Y chicos», gritó, corriendo hacia ellos. «Estoy listo para jugar». El juego se reanudó, y mientras corría tras el balón, sintió que la luz brillaba con más fuerza. Cada pase, cada gol, cada risa compartida era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. El diablo, con su sombra oscura, podría seguir acechando, pero él había elegido su camino. La gloria del fútbol no se trataba de la fama, sino del amor que sentía por el juego y las conexiones que había forjado con quienes lo rodeaban. En ese momento, comprendió que la verdadera victoria estaba en ser fiel a uno mismo y en apreciar lo que realmente importaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando el campo con un resplandor dorado, el joven sintió que su corazón se llenaba de alegría y gratitud. No había un final, solo un nuevo comienzo, y estaba decidido a disfrutar de cada momento, sin importar lo que el futuro le deparara.